Hola, buenas noches, noche de lunes a martes, semana ya electoral y comentamos el viernes, si no nos equivocamos, o ayer, al final nos liamos con tantas cosas que tras ese parón de la semana pasada, esta semana, perdón, iba a ser la semana judicial. Pues hoy ya tenemos cosas, el juez Peinado ha encargado a la UCO, no a otra unidad, la investigación sobre Begoña, la mujer de Sánchez, un tema sin lugar a dudas interesante. Se ha producido hace pocas horas la primera querella contra el Partido Socialista por organización criminal, también contra Globalia, por organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales, defraudación fiscal, financiación ilegal de partidos. Lo ha hecho otra asociación, como las anteriores que habían hecho, en este caso una denominada Proteger España. Vamos a ver qué recorrido tiene. Está en la Audiencia Nacional. Y decíamos, lo judicial se abre durante esta semana pre-elecciones catalanas. Mientras, curiosamente, tenemos a Sánchez que parece que vuelve a desaparecer. No sé si se han dado cuenta. Parece que toma la iniciativa de Cataluña ZP con sus cosas extrañas, mientras se sigue hablando de Begoña y del hermano. Recuerden que el objetivo del PSOE desde hace meses era hablar del hermano y de la pareja de Ayuso, y al final se está hablando del hermano y la pareja del presidente Sánchez. Y él, pues parece que no acaba de superar esos malos momentos y sigue escondido. Luego tenemos esos movimientos que cuanto menos extraños, fíjense lo extraño que ha sido, que prácticamente ha pasado desapercibido. Ese movimiento de Feijóo, de esa convocatoria de una manifestación para la semana siguiente a las elecciones catalanas, ¿qué quieren que les diga? Pues se ve que la ha hecho, pero no parece que haya concitado muchos titulares. Dijimos aquí que era el grave error intentar jugar a eso, y está claro que ni la comunicación responde, y eso de no saber contrainformar, como explicábamos anoche, pues parece que se les está haciendo cada vez más dificultoso al equipo de Feijóo. Por otro lado, otra cosa que siempre comentamos, la importancia de la iniciativa, pues la tiene ahora el equipo de Abascal, que ha ofrecido una alternativa a Feijóo, y creemos, para que vean que intentamos matizar todo, que luego nos digan que somos malvados o malotes en alguna cosa, creemos que el error conceptual, vamos a decirlo así, se produce en el momento que se refiere el señor Abascal a que está el PP contra ellos en vez de estar pensando en gobernar, que quizá tiene razón, pero volvemos a lo mismo. ¿Esa información aporta algo, señor Abascal? No. Pues qué manía de los rifirrafes internos que no aportan nada en vez de intentar avanzar. Está bien tener la iniciativa, cosa que el PP parece no tiene, pero no parece estar en ese aspecto muy bien organizado, vamos a decirlo así. Luego nos iremos a que la Junta Electoral Central ha expedientado a Tezanos. Hablaremos también de la presencia hoy de Ábalos en la comisión, donde ha dicho que es un bulo lo de las maletas de Delci. Parece que la palabra bulo se está instaurando en el Partido Socialista, y que sabía que había comisiones en todos los temas de mascarillas, etcétera. Tampoco hay que ser un lince, hay comisiones en todos los temas. Mientras sean legales no hay problema, señor Ábalos, el problema es cuando no lo son. Mientras también tenemos que el Sabadell ha rechazado la fusión con el BBV y tendrá que haber un opostil. Saben que este tema pasaremos muy rápidamente. Hoy ha estado Ayuso en Barcelona, pero el PP no acaba de despegar. Vuelve Ayuso el jueves y el viernes. Parecen misiones suicidas de última hora. Hablaremos de las elecciones catalanas. Explicaremos una conversación que han tenido hoy el señor Turull y un diputado de Convergencia bien conocido, saben, aquel que se equivoca en los votos, en un pueblo, vamos a decir, del interior de Cataluña. No lo van a poder desmentir. Tenemos hasta fotos. Miren que esto nosotros intentamos jugar poco, pero cuando hay chicha interesante, pues hay que explicarlo. No sé si les llegará el tema. En un pueblo donde se hace un magnífico cava. Pues comentaban entre ellos que qué contentos estaban, porque la gente se había olvidado del desastre del 2017. Increíble. Tratan a sus votantes de tontos y retrasados. Decían también que estaban un poco nerviosos por si se le ocurría volver o no
a Puigdemont el viernes, que es una opción que empieza a barajarse porque las encuestas dan que se está acercando Junts al partido de Illa, porque este está sufriendo un pequeño descenso, no porque le arrebaten votos desde el constitucionalismo, vamos a ser claros, sino por errores propios de ella, y se están acercando y consideran que ese movimiento de Puigdemont el último día y su obviamente detención podría ser un revulsivo que arrebatara más votos al partido que en principio parece que va destino al fracaso, que es Esquerra Republicana. Nosotros añadimos en ese fracaso la CUP, para aquellos que vayan despistados, porque tenemos claro que el PSC va a mantenerse en esa cifra y vamos a ver si gana Junts, va a subir Esquerra, va a pegar un bajón impresionante, Comuns va a bajar, la CUP va a bajar y creemos que la pelea entre constitucionalismo va a ser entre Vox y PP, a ver quién gana de los dos. Parece que Vox se va a consolidar con lo que tiene y el PP con una campaña un poco errática. No parece que vaya a dar ese zarpazo, digamos, al partido de Vox, lo cual debería hacer reflexionar muchos temas dentro del PP, porque un fracaso en estas elecciones pues no es lo mismo que en el País Vasco. Hay que empezar a tomar nota. Pues empezamos, como decíamos, hablando de jueces. Ha encargado el juez Peinado pues investigar a los negocios, vamos a llamarles ya así, de la mujer del presidente a la UCO, en un auto que se ha conocido hoy. Y hombre, y esto lo que nos confirma es una cosa interesante, que se está investigando a la señora del presidente Sánchez. Y es un detalle no baladí, porque se imaginarán que no se investiga a alguien si no hay alguna evidencia de que pueda haber cometido algún delito. No sé, muchos de ustedes, pues seguramente jamás serían investigados, supongo la mayoría, porque no han estado cerca de cometer un delito, con lo cual este movimiento judicial, que ha pasado en ciertos lugares como un poco desapercibido, es bastante importante, porque estas decisiones no las toma un togado si no hay detrás algún indicio suficientemente claro. Además hay un tema más interesante. Ha elegido a la UCO y no a otras unidades de investigación. Recordemos, la UCO es la que ha investigado el tema de Koldo por la independencia que tienen, a pesar, curiosamente, de la jerarquía que tienen en su cuerpo. Y eso nos debería hacer reflexionar a más de uno por qué los jueces eligen a la UCO y, por ejemplo, no a la UDEF. ¿Se acuerdan aquella de quién coño es la UDEF? Esos. ¿Por qué hay esa sensación? Recuerden aquel movimiento de la policía patriótica, de que ciertos cuerpos de seguridad no tienen la misma reputación incluso entre los miembros de la judicatura. Son temas que, sin lugar a dudas, deberían hacer pensar a la oposición, que en este caso quizá tiene cierta culpa, que hay instituciones que no deben usarse para uso personal o político. Porque luego pasa lo que pasa y recuperar esa imagen no siempre es fácil para las unidades encausadas. La imagen, al final, lo hemos dicho en más de una ocasión en este canal, es fundamental en todos estos temas, porque sin ella no se puede construir nada. Y decíamos, más temas judiciales. Se ha sabido hace poco que la organización Proteger España, les voy a confesar, ni idea quiénes son, es una asociación como el Hazte Oír, como Manos Limpias, etcétera, etcétera, o suponemos de diversa gente, pues ha presentado a la Audiencia Nacional una querella contra el PSOE, también incluido a Globalia y a Javier Hidalgo. Recuerden, aquel que invitó a su habitación en San Petersburgo a la señora del presidente, donde les acusa, ya veremos qué decide el juez, si la admite, etcétera, etcétera, de nada más y nada menos que organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación de caudales, defraudación fiscal, financiación ilegal de partidos. Nada, unos cuantos delitos. Siempre hemos comentado en este canal desde hace semanas que el gran problema de la trama de Koldo no era obviamente que el señor Koldo se comprara unos apartamentos por la Costa Blanca, vamos, que eso entre comillas incluso era lo de menos, sino si esa organización criminal, como la definía algún juez,
estaba al servicio de todo el partido y había servido para que el partido avanzara y luego alguno metiera más la mano de lo que tocara. Algo ya tradicional en esta España y algo que implicaría obviamente conocer quién es la última persona que había decidido o articulado esta organización. Porque fíjense que hay una cosa que empezaríamos todos a tener que reflexionar incluso en voz alta. Momento decisivo, semana decisiva, la que estamos ahora. ¿Y dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez? Parece que vuelve a desaparecer. Vamos a ligar con lo anterior, no se preocupen, no hemos tenido un lapsus. Justo en el momento en el que, en teoría, si es ese líder amado, más se le necesita. Pero Sánchez parece que no acaba de arrancar. Tiene de representante al señor Zapatero, saben su opinión que tenemos, y curiosamente, en un momento en que estalla el tema de Begoña, también estalla el tema, de momento no judicialmente, pasó la diputación del hermano de Sánchez, al que algunos piensan que podía estar siendo usado como incluso testaferro. Y ante todo eso, curiosamente, la persona que parece más control tiene del partido, pues parece no estar presente. Y es complicado de entender por qué alguien que en teoría debe conocer todo y debe ser el primero que da la cara, no lo hace. Y aquí pueden encontrar teorías múltiples. Desde el desconocimiento, desde que no ha superado obviamente ese trauma de la semana pasada, desde que está implicado hasta las cejas, vamos a decirlo así de claro, a cualquier otra historia que ustedes puedan valorar. Lo que está claro, que está demostrando que cuando hay problemas, él es el primero en esconderse o ponerse depresivo. Y eso empieza a chocar dentro del Partido Socialista, porque como ya dijimos hace días, pues algunos ven que esa deriva total al sanchismo, vamos a decirlo así, a depender estrictamente de él, puede ser válida si el líder es una persona precisamente que ofrece liderazgo. Y lo que se están dando cuenta que el partido se está vendiendo a un líder que, como decíamos ayer, pierde el norte, se esconde en los momentos decisivos y que solo aporta para salvar su propia imagen. Algunos, es más, consideran más fiel incluso al partido, a su señora o a su hermano que al propio presidente. Y encima les aparece la figura de un derrotado históricamente como Zapatero, que emerge, en cierta manera, como una línea innovadora que muchos consideran una vuelta hacia atrás. Faltan pocos días para las elecciones en Cataluña. La supuesta suma de Sánchez parece que los trackings no es tal. Los últimos que se ha tenido acceso pues parecen indicar que el Partido Socialista lleva estancado desde precisamente el show de Sánchez y algunos consideran que es contraproducente incluso llevarlo hacia adelante. Aquí tienen un problema existencial que pueden imaginarse. Si Sánchez no aporta, cada vez que abre la boca ella se imaginarán que aporta menos. El Partido Socialista desearía acabar la campaña hoy y va a llegar sufriendo al final de la misma. Hoy mismo se ha visto en el debate de la Sexta que el candidato Illa se encuentra en una situación incómoda porque no tiene ni capacidad ni de decisión y lo peor, que puede llegar en un momento a estar en una complicada operación donde él no salga precisamente fortalecido. Porque las elecciones catalanas, insistimos, lo dijimos en su momento, van a ser clave y van a pasar muchas cosas tras las mismas. Y mientras se llega, pues aquí hemos apostado siempre por una cosa fundamental. En política hay que tener iniciativa. Y en política, decíamos ayer, hay que saber, cuando hay ataques, etcétera, etcétera, jugar a contrainformar. Recuerden que lo explicamos ayer con el ejemplo de Feijóo y el señor Sánchez.
Y parece precisamente que el señor Feijóo ni una ni otra, porque hoy ha intentado jugar a la iniciativa, pero hay que decir una cosa por si alguien se nos despista. Jugar a la iniciativa quiere decir lanzar ideas, ponerse por delante, pero que sean acogidas por el respetable. Es decir, si mañana nosotros lanzamos la iniciativa, nos inventamos algo, de yo que sé qué, queremos convertir Confirmado en un canal de radio y vamos a apostar por comprar una licencia. Hombre, pues perdón, pero primero que yo no me lo creería, pero sería una iniciativa que dice, sí, es una iniciativa, pero es una chorrada. Hay que ser consecuentes y tener los pies en el suelo. Y eso parece que en el PP tampoco lo están entendiendo. Yo ya he lanzado esa iniciativa de volver a las calles, pasar a las elecciones catalanas, y solo hay que ver a estas horas de la noche cuántos medios comienzan con esa historia. Ya se lo digo yo, cero o ninguno. Cero o ninguno. Porque son iniciativas estúpidas, que por cierto ha presentado Borjita, que no van a ningún lado. Y entre nosotros, que no interesan a nadie. ¿A quién cojones le interesa a pocos días de las elecciones catalanas si el señor Feijóo se va a manifestar la próxima semana, si a lo mejor la hostia que se pega en Cataluña, que luego explicaremos, hace que no sea ni él el que se presente? Y cuando uno pierde el control del momento y se dedica a fábulas futuras, pues parece que confirma que vuelve a fallecer Feijóo en estos momentos. Y nosotros lo decimos, no sabemos si con pesar, con alegría, les soy la sinceridad, nos importa poco, pero lo que te das cuenta es que un líder no puede autofagocitarse solo y no puede estar en un momento tan no sabemos cómo decirlo, como si fuera una montaña rusa, es decir, un día arriba, un día abajo, tan inestable, porque ya tenemos un presidente inestable, pero es que el líder de la oposición se esté comportando de manera inestable con unos procedimientos extraños, no parece que sea lo mejor para este país. Y hoy ha pasado una cosa curiosa, que parece que eso la iniciativa lo han entendido en el partido de Vox y le han ofrecido una alternativa a Feijóo, que obviamente el Supremo rechazará a Feijóo. Pero volvemos a lo mismo de antes. Señor Abascal, está muy bien que nos cojan ideas, no se lo vamos a negar, pero la iniciativa se coge planteando cosas sin tirar de resquemores. Y no puede uno plantear una iniciativa que tiene puntos interesantes recordando que el PP está contra ellos en vez de contra el gobierno, lo cual en cierta manera es cierto. En algún movimiento en el País Vasco se vio claramente, fue un fracaso de planteamiento del PP. En el caso de Cataluña se ve menos, pero si uno quiere plantear una alternativa, si uno quiere abrir la mano, lo que debe hacer es hacerlo de una manera afable, porque si lo hace recordando las rencillas, volvemos a esos ejemplos personales que nos gustan. Es como si alguien le deja su pareja y le llama y le dice, vamos a hacer un ejemplo divertido para que vean que tenemos sentido del humor, saben que no explicamos chistes. Paquita, vamos a decir así, perdón si alguien se lo toma mal, quiero volver contigo, te amo mucho, pero te follaste a mi amigo. Coño, no. No se hace así, señores. Si tú quieres volver con Paquita, no le recuerdes los momentos complicados. O que le diga, me sabe mal haberme follado a tu amiga. No va así. Porque entonces no construyes nada. Alguno dirá que hay que olvidarse. Miren, a veces, y esta es una historia que no es solo política, obviamente, las grandes historias nacen de los silencios. A veces es muy importante, y todos lo saben, no dar importancia a ciertas cosas, porque darles importancia las convierten en problemas. Una de las maneras más efectivas de solucionar un problema es no explicarlo. Porque si lo explicas, hasta con buena fe, mucha gente te pregunta, y entonces se convierte en un gran problema, lo que era un pequeño problema. Hay que saber valorar lo que son las cosas. Y está claro
que acercándose de esa manera, lo único que haces es, en el fondo, decirle que no quiero nada contigo, aunque creas que lo quieres. Y eso no es la manera de tomar la iniciativa. Tenemos pues una oposición que no parece estar muy centrada, parece más estar dispuesta a sus batallas entre ellos, y eso obviamente satisface al partido del gobierno, que ve que de momento siguen ahí. Y a pesar de alguna encuesta, de las encuestas no se gana ni se vive, parece que no les van a tocar. Mientras la Junta Electoral Central ha expedientado hoy al señor Tezanos, seguramente le acabará multando, no se preocupen, lo pagaremos todos. Y el señor Ábalos, pues hoy ha ido a la comisión, como decíamos ayer, del Senado, ha dicho que lo de las maletas de Delci es un bulo. Claro, todo el mundo viaja con 15 maletas, ya lo saben. Intenten hacerlo con Vueling y con otra compañía, verán la hostia que les pega, que les valdrá 20 veces más que el billete de avión, no sé si se pueden llevar 15. En fin, cosas de esas curiosas de Ábalos que parece que está destinado al humor. Según parece, por cierto, va a haber una tercera competencia al programa del hormiguero. Recuerden el fichaje del señor Broncano, pues parece que Telecinco va a ir con Carlos Latre, con lo cual al final vaya usted a saber si el tercero en discordia se va a llevar a los dos primeros. En fin, cosas de esas cuanto menos curiosas. Era un lapsus. Decíamos que ha dicho además Ábalos que sabía que había comisiones. Bueno, esto Ábalos, perdón, claro que había comisiones, como hay en todos los negocios, o en la mayoría. Y no pasa nada, si son legales, obviamente. Es el pequeño matiz que a veces habría que intentar explicar. Ha saltado alguno diciendo, ¿ves cómo lo sabía? Pero coño, qué poca gente a veces sabe de cómo funcionan las cosas en la vida. Día, por cierto, antes de centrarnos en Cataluña, donde, aunque es Cataluña, el Sabadell ha rechazado la fusión del BBVA, se han enfadado un poquito en el BBVA, el Sabadell dice que es que se han enterado por la prensa, en fin. Cosas cuanto menos curiosas, y eso obligará al BBV, si quiere tirar adelante, obviamente a hacer una OPA hostil, palabra que suena fatal, contra el Sabadell. Ya veremos dónde acaba la historia. En principio creemos que es importante para la economía, pero entendemos que al final lo importante son otros movimientos antes que esto. Decíamos, nos vamos a centrar en Cataluña porque pensamos que hay que valorar mucho estas elecciones del domingo porque pueden ser muy importantes. Ayuso ya está en Barcelona, en un acto donde, por cierto, según parece, ha sido un éxito, pero por otro lado nos dicen que ha ido bastante menos gente de la que se preveía. Y a pesar de eso, Ayuso va a volver el jueves y el viernes porque algunos consideran que es necesario intentar levantar la campaña del PP. Vamos a empezar por ahí. Porque a pesar de las expectativas, a pesar de tener un buen candidato, parece que no han acabado de hacer una buena campaña. Van a duplicar, triplicar, obviamente, parten casi de cero el número de diputados, pero su gran pelea, la gran pugna del PP a día de hoy, es si van a superar o no a Vox. Creemos que es una de las pugnas más interesantes en estas elecciones y en este momento parece que la fuerza de Vox se mantiene y parece que Vox va a aguantar los diputados que tenía y a pesar de esa duplicación o triplicación del PP puede quedarse por debajo. Miren, los números al final serán los que serán, pero habrá que empezar a hacer un análisis del tema. País Vasco, solo sube un diputado el PP. Cataluña no supera a Vox. Parece, seamos claros, que el PP tiene un problema. Si efectivamente sucede eso el domingo. Con lo cual el domingo, Feijóo se está jugando muchas cosas. El hecho de recurrir por parte de Alejandro Fernández a Ayuso y pedirle que vuelva el jueves y el viernes, parece que es la primera cosa que le permiten hacer al candidato. Con todo el respeto, es tardía. Nosotros, les confieso, no sabemos exactamente cuál debería haber sido la política en estas elecciones de Alejandro Fernández, donde le han ninguneado su propio partido. Pero seguramente es más fiel de lo que debería ser y quizá debería haberse negado desde el principio y haber puesto en el atolladero al propio partido diciendo que no quería ver ni a Cuquita, ni a Borjita,
ni a Pons, obviamente, ni a Elías, al que poco se ha visto, por cierto, y haber intentado desde el primer momento forzar la presencia de Ayuso, porque hubiera sido un buen movimiento para ver qué fuerza tiene uno y otro. Y fijó, para lo que dice o lo que hace convocando manifestaciones, pues parece que tampoco está aportando excesivo valor a la campaña del PP en Cataluña. Y comentamos en su día que una mala cifra del PP, que vamos a ser claros, el PP único que se está jugando a día de hoy es superar a Vox, lo cual es bastante triste y lamentable, también hay que decirlo así, claro. Si esa es la máxima aspiración del PP, que cierren la puerta y tiren la llave. Pero es lo cierto, solo se están jugando ahora mismo superar a Vox. Con lo cual, si no la superan, que faltan días de campaña, y viene el séptimo de caballería de Ayuso, pero si no superan a Vox, fijó, va a tener un problema. Y dijimos en su momento que en esa situación Alejandro no va a dejarse ganar fácilmente. Y se imaginarán que lo peor que le puede pasar a la oposición de este país y a este país es que la oposición se enrede en batallas internas por la incompetencia de unos y otros. Y hay cada vez más clara esa sensación que estas elecciones van a ser claves, porque, y con todo el rigor, que saque un diputado o dos por encima el PP de Vox, ellos lo van a tildar de éxito. Hemos duplicado, hemos triplicado, cuatriplicado, lo que quieran, pero será un auténtico fracaso. Y debe empezar el PP, como decíamos ayer, a convivir con Vox y a saber cómo hacerlo, porque si no, pocas esperanzas tienen. Y ante un partido que ha estado cerca al límite del fracaso, muy mal debe hacerlo el PP para que no le saque más que 1, 2 si lo hace en Cataluña, o incluso ningún diputado de diferencia. Porque quien se está jugando obviamente el liderato es el PSC y curiosamente el Junts de Puigdemont, que podemos decir que funciona por el olvido, vamos a decirlo así. Y hoy ha habido esa conversación informal en un bar entre Turull y un diputado bien conocido del PNDES, donde, entre otras cosas, porque esta gente habla muy alto, joder, es que Turull, ¡ay, Dios! No se puede hablar tan alto, ya te lo decían de pequeñito. Pues estaban muy contentos, porque entre risas decían, ya se han olvidado nuestros votantes del desastre del 2017. Se refiere obviamente al engaño de haber dicho que iban a independencia sin tener nada preparado. Se ríen de sus votantes. Decían también que estaban ciertamente intranquilos, era la palabra utilizada, por si el viernes decide Puigdemont intentar dar ese espaldarazo. Ahora se pueden estar moviendo en una defensa de 4 o 5 diputados para ser detenido y forzar que mucho votante, obviamente no del PSOE, pero mucho votante, y depende cómo, ya veríamos si alguno del PSOE, de Esquerra, acabara girándose hacia Junts, por eso que se llama simpatía. Ojo a ese movimiento, porque está claro que si Junts en un sprint final se pone por delante, esto sería bastante difícil de explicar. Hay gente, y lo vamos a decir con todas las palabras, que con tal de putear al PSOE puede votar a Junts, aunque no los quisieran ni mirar a los ojos. Porque volvemos a insistir en algo que en Cataluña sucede mucho. Se vota más en contra que a favor. Se vota más con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Se vota más con el corazón que con la inteligencia. Y eso en unas elecciones siempre acaba siendo un problema. Y en las elecciones parece que el PSC se está estancando, parece que no acaba de subir, estará por debajo en principio de los 40,
y irrumpe cada vez con más fuerza Junts, que se beneficia obviamente del desastre del Petit Home de Aragonés y del desastre de campaña y del desastre de estar el partido de Junqueras volcado a ser la muleta del Partido Socialista. Hay dos partidos de los que se habla poco, que nosotros tenemos muy claro que van a ir para abajo. Uno, la CUP, vamos a explicar por qué, y otro, als Comuns. Pues son modelos aparte de, diríamos, antiguos, porque obviamente en la polarización no pintan nada. Y sobre todo por una cuestión importante, la irrupción de Alianza Catalana de la señora Orriols, que nosotros, recuerden, el primer día dábamos que se movían sobre los 10, alguna encuesta le da ya sobre 7, ya veremos si se mueven en ese nivel, y que parece claro que va a robar los votos a Esquerra y a la CUP. A unos, lo decimos con claridad, por ser, como decíamos, la muleta del PSOE, hablamos de Esquerra, y por no tener las narices que se les otorgaba en el 2017, y a otro, la CUP, por ser unos niños de papá. Y al final, Alianza Catalana va a coger mucho voto de gente normal, no hijos de papá como los de la CUP, que saben que son esos progres que han estudiado másters en Stanford y todas esas leches, y que no tienen nada que ver con el catalán medio. Va a ser interesante ver hasta dónde llega Alianza Catalana, porque al final los pactos van a ser tan interesantes. Imagínense con 7 este partido, podría ser la llave del gobierno de Cataluña. Y aquellos que dicen que Vox es la ultraderecha, que no les dejamos ni hablar, a lo mejor tienen que pactar con esta gente, que según todas las visiones sería lo mismo en versión catalana. Algunos dicen que incluso peor, en fin. Y nos queda obviamente esa batalla que hemos citado antes entre Vox y el PP. El PP va a subir, obviamente, Vox se va a mantener, pero la gran lucha va a ser si va a superar uno a otro o otro a uno. Todo esto lo vamos a ver el próximo domingo. Nosotros vamos a seguir explicando historias. Les recordaremos lo de la gira mañana. Mañana vamos a llegar muy tarde, estamos de movilidad. Vamos a intentar, como hicimos en Bilbao, movernos un poquito antes para hacer el programa, si no saldrá un poco tarde. Les recordamos que el jueves tenemos lo de Madrid, ya está a punto de cerrarse las inscripciones, también lo decimos, porque tenemos que mirarlo, porque creemos que ya estamos en el límite. Viernes, Barcelona, como explicamos en el programa del otro día. Nosotros vamos a seguir pendiente de todo, las próximas horas, nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, todas las historias, como siempre decimos, seguimos.